Carta Magna. Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón. Es un interesante programa conducido por el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar y la licenciada en Derecho Sara Ayala Vázquez. Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de radio Carta Magna que se transmite desde la M de México. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar y la licenciada en Derecho Sara Ayala Vázquez, y nos acompaña nuestra locutora Edith Navarrete. Muy buenas tardes. Nuestro propósito, la divulgación de la epistemología jurídica, el conocimiento del derecho mediante el positivismo jurídico, la sociología jurídica y la argumentación jurídica. Estudiar cómo se relaciona, justifica, generan los valores, los conceptos y las instituciones que surgen en la historia, la religión, la axiología, la ética, la moral, la filosofía, la política, la economía y cómo se institucionaliza como norma jurídica. El día de hoy nos acompañan jóvenes alumnos de la licenciatura en Derecho del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Claro que sí, tenemos la presencia de Blanca Estela Ramos Blas, de Miriam Álvarez Martínez, también nos acompaña Armando Pateño Prieto y Juan Carlos Aguilar Galicia. Bienvenidos, chicos. Gracias. Nuestro tema es el fracaso de la readaptación social en México. E iniciamos con nuestro compañero Juan Carlos Aguilar Galicia. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, profesor. Buenas tardes. Más que nada, tenemos que hablar qué es primero la readaptación social en México, ya que nuestro país está pasando por una crisis que siempre nos hacemos la pregunta del por qué y el cómo. En los centros preventivos nos vamos a dar la pauta de la investigación para buscar una solución o las posibles soluciones de lo que tenemos que hacer. Más que nada, la garantía y el beneficio de la readaptación social es para la ciudadanía, más que nada, y asimismo también para los presos, en el sentido de la reinserción al individuo a la sociedad, mediante un trabajo, la capacitación, la educación y el hecho de las personas sancionadas por la reclusión en la vida para la libertad. Asimismo también tenemos ¿qué es un centro de readaptación social? Más que nada, la finalidad es hacer que los presos olviden la vida delictiva y se dediquen a hacer actividades de utilidad a la sociedad y ganarse la vida honradamente. Asimismo, con la reforma del artículo 18 constitucional, donde se basa en la reinserción social del ciudadano a la sociedad. Tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que tomar las bases para que los individuos que ahí están en un establecimiento o en una celda o en un centro penitenciario se dirijan con apego a la ley, más que nada ayudándolos a salir de ese hoyo que muchos de nosotros desconocemos, que muchos de nosotros ignoramos, que muchos de nosotros a grandes rasgos sabemos secreto a voces. Pero bueno, los dejo con mi compañera que les hablará un poquito más del tema. Nos acompaña también nuestra compañera María Guadalupe Villanueva Rosas, que nos hablará sobre el fracaso de la readaptación social en México. Muy buenas tardes, yo les hablaré sobre el fracaso de la readaptación social en México. Bueno, me basaré en la obra del doctor Teófilo Benítez Granados y Francisco Javier García Ramírez, en la obra La pena privativa de libertad y sus instituciones de ejecución. Bueno, se dice que el fracaso, hoy no podemos hablar de fracaso de la educación o del trabajo penitenciario como elemento de readaptación social, simplemente debemos totalizar y absolutizar el fracaso como una falla total del proyecto readaptador, así absoluto, sin miramientos.
Podemos decir que la prisión hoy es una pena cara y antieconómica debido a la necesaria inversión en instituciones, mantenimiento, pago y capacitación de personal. En el 2011, la manutención de los 225,000 internos que se encontraba en los centros penitenciarios federales le costaban al erario 34 millones diarios, lo que era 151 pesos diarios por cada reo. Lo peor es que el sujeto no es productivo dentro de las cárceles, ya que se dedica a la ociosidad o a aprender nuevas formas de delinquir. Diversos autores afirman que es inútil intentar la readaptación social en la prisión, ya que no ha dado resultado ni lo hará en el futuro, puesto que en lugar de readaptación se utiliza la reinserción en lugar de readaptación. Como quiera, algunas opiniones que las penas sin tratamiento no son justicia, sino venganza. Las causas del fracaso sería la sobrepoblación y la crisis de la infraestructura, sobre todo en especial la sobrepoblación. Bueno, tenemos, con respecto al total de internos del Fuero Federal, se calcula unos 50,500 reos, de los cuales unos 40,000 se encuentran en centros de reclusión estatales, más de 4,000 en los reclusorios del Distrito Federal y unos 3,000 en cárceles municipales, unos 650,000 más en los 7 centros penitenciarios federales. Medida de despresuración para realizar traslados masivos de reclusorios federales a estatales. Sergio García Ramírez nos dice que el problema no se podía resolver en un solo aparato represivo. Las prisiones no pueden contener a la delincuencia. La cárcel es el último instrumento del que puede echar mano el Estado democrático. Gracias, compañera María Guadalupe Villanueva Rosas. También nos acompaña nuestra compañera Miriam Álvarez Martínez. Bienvenida, compañera Miriam Álvarez. Muchas gracias, profesor. Miriam Álvarez Martínez, ¿nos puede hablar sobre el crecimiento de las poblaciones penitenciarias? Claro que sí, profesor. Yo quiero comenzar dando lectura al primer párrafo del artículo 18, que nos dice en su texto: solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto, y esta fue una reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. De ahí tenemos que la población ha crecido exponencialmente debido a las detenciones y procesos judiciales iniciados contra individuos vinculados con los cárteles de las drogas, desde operadores, jefes de plaza y sicarios, hasta vigías o vigilantes conocidos como halcones y distribuidores de estupefacientes de las distintas organizaciones del narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por el jefe del Ejecutivo, ha derivado en una sobrepoblación en casi la totalidad de los 429 penales que hay en el país, desde municipales y estatales hasta los que se encuentran en el Distrito Federal y en el Estado de México. En todos ellos hay presencia de reos federales
que se encuentran relacionados con el crimen organizado. También podemos decir que para enfrentar los problemas de hacinamiento, el gobierno capitalino estudia la construcción de hasta 3 centros penitenciarios más, entre ellos uno de alta y otro de mediana seguridad. También se tiene previsto la tercera cárcel tras la demolición de la actual penitenciaría varonil del Distrito Federal. Se prevé que la arquitectura de ese inmueble sea vertical y tendrá capacidad para 8,000 internos. El constante crecimiento de la población penitenciaria es uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades de los centros de reclusión, ya que el exceso de internos implica mayores compromisos en infraestructura, vigilancia y salubridad. El número de internos ha tenido un crecimiento continuo que prácticamente ha rebasado cualquier medida de ampliación o modificación carcelaria. En algunos penales de los estados de la República, la sobrepoblación ha alcanzado límites que prácticamente inhabilita cualquier medida de reinserción. Los centros federales de reinserción social tienen como misión garantizar condiciones de seguridad máxima dentro de la normatividad, en un ambiente digno y de respeto a los derechos humanos, así como el fomento de la reinserción social con base en la disciplina y el trabajo. Dentro de este esquema se implementa un programa de tratamiento técnico progresivo encaminado a contener, neutralizar y disminuir conductas delictivas para posteriormente modificar los patrones negativos del interno. Y con eso terminaría yo mi participación, dándole lugar a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Miriam Álvarez Martínez. También nos acompaña Juan Carlos Aguilar Galicia y nos va a hablar sobre la corrupción y las fugas en los centros penitenciarios. Bueno, las fugas en los centros preventivos y de readaptación social en México, más que nada, se han dado a la práctica, y como hemos visto, la última que se ha dado por el narcotraficante llamado el Chapo Guzmán. La corrupción en el interior de los penales en México es una práctica común. Las situaciones han pasado de penales a recaer en lo absurdo y lo imposible para ignorar. Un ejemplo sería que en el año del 2010, el secretario de Gobernación y el vocero de la Procuraduría General de la República dieron una conferencia a la prensa de Bucareli. Informaron que un comando armado había ultimado a 17 personas y que esas personas que lo habían hecho eran custodios de un reclusorio que eran comandados por la directora de un penal. Para lo primero que se da en la corrupción, veamos que al llegar a una prisión se dice que son los llamados bombazos, que se les obligan al interno a inflar los cachetes y a llenarlos de aire, y que se les acomodan 3 golpes, todo para que paguen sus primeras deudas, sino los 3, los 5 o los 10 pesos, ya sea por una llamada telefónica, ya sea por alimentos, ya sea por recibir visitas. Asimismo, todo tiene su precio. Como lo sabemos, es el hotel más caro que existe en nuestro país. Se dice que para sobrevivir en un penal, asimismo, hay que pagar. ¿Y pagar de qué manera? No solamente económica. La violencia es otra forma de cómo solventar esos placeres que podemos decirle, y a pocas personas para poderlo sobrellevar. Podemos decir que se trata de un vínculo que se podrá llevar gobierno, autoridad con las personas que dirigen ese tipo de penal. Es el primero que se rehúsa, pero grandes cantidades. Estos pueden ser cómplices. Se sabe, pero ¿qué situaciones podemos tomar o qué medidas podemos tomar? Nosotros como estudiantes tenemos a grandes rasgos la idea, pero para poderlas llevar a cabo,
cómo la autoridad tiene que poner esos fundamentos, esos principios más que nada, para que pueda dar solución a los problemas que puede haber ahí. Esperemos que la autoridad en algún momento llegue a tomar las bases y las medidas necesarias para que todo esto se solucione, ya que las personas que están allá adentro serán las expertas en salir a cambiar nuestro país, pero para mejorarlo o para empeorarlo más. Bueno, los dejo con mi compañera. Claro que sí, ahora pedimos la intervención de Blanca Estela Ramos Blas. Nos va a hablar sobre un tema muy interesante, las fugas del Chapo Guzmán. Gracias, buenas tardes por la invitación. Sin duda es un tema polémico hablar de las fugas de este personaje de nombre Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, quien es considerado el líder de una organización internacional de droga llamada la Alianza de Sangre, también conocida como el Cártel de Sinaloa. En un poquito de datos sobre la vida de este personaje, podemos encontrar que cuando Osiel Cárdenas es arrestado, quien era el líder del Cártel del Golfo, Joaquín Guzmán se convierte en el principal traficante de drogas en México. Entonces tenemos que la primera detención que él sufre fue en el año de 1993, el 9 de junio. Es capturado en la frontera de Guatemala con México, cerca de la ciudad Cuauhtémoc, Chiapas, y es entregado a las autoridades por las autoridades guatemaltecas, a la Procuraduría General de la República, que entonces estaba bajo la titularidad de Jorge Carpizo, para luego ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, donde permaneció hasta el 22 de noviembre del año de 1995. Después de esto es trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. En un poquito estar buscando información sobre ese personaje, encontré que a este sujeto lo llaman el jefe, don Joaquín, y también señor, le llamaban dentro del reclusorio, lo llamaban así las personas que estaban a su alrededor. La segunda captura fue el 22 de febrero de 2014. Fue detenido por elementos de la Marina Armada de México en Mazatlán, Sinaloa, y en la captura de esta persona coadyuvaron elementos de la DEA y los Marshals de Estados Unidos. La confirmación de esta captura la hizo el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, a través de un mensaje de Twitter. Y en julio de 2014, Loera, junto con Edgar Valdés Villarreal, trató de fomentar una huelga de hambre en el penal en febrero de 2015. En febrero de 2015, se hizo público ese manuscrito de 11 páginas, donde se denunciaban malos tratos, hacinamiento, condiciones de insalubridad en celdas y en los alimentos que recibían. Y lo que llama la atención es que entre las personas que presentaban esta queja firmaban antiguos capos enemigos de Loera. La noche del 11 de julio de 2015, el Chapo Guzmán se vuelve a fugar y la noticia fue dada a conocer por la prensa mexicana. Hasta la madrugada del 12 de julio se dijo que la fuga ocurrió más o menos a las 20:52 horas de ese día, y fue cuando empezaron a hacer la regresión de los videos en el sistema de vigilancia del Centro Federal de Readaptación Social, mejor conocido como el penal de Almoloya, donde se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de regaderas dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde con ayuda de un pequeño muro que estaba cerca de la regadera, que provocaba un punto ciego, exactamente donde se localizó la entrada al túnel, fue donde él no permitía la visión de la cámara y un área de oportunidad para poder él fugarse. Al prolongarse la no visibilidad de esta persona en cámaras, se ingresaron a la celda. Entonces, al ver que estaba vacía, de inmediato se metió la alerta correspondiente por la evasión del mencionado recluso. Muy bien.
Muchas gracias, compañera Blanca Estela Ramos Blas. También nos acompaña nuestro amigo Armando Patiño Prieto. Bienvenido. Buenas tardes. Él nos expondrá sobre la realidad del trabajo en el sistema penitenciario. Bien, buenas tardes. La realidad del trabajo y la educación en el sistema penitenciario mexicano debemos de tomar en cuenta nuestro marco jurídico que nos marca el artículo 23 de la Declaración sobre los Derechos Humanos, que en sí el trabajo es un beneficio, la capacitación, el deporte y la cultura en sí es lo que tiene que tener todo sujeto que delinquió en cualquier prisión, tanto federal o local. Si tomamos en cuenta nuestro marco jurídico, lo que marca el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también nos conlleva a lo mismo. Igual la ley sobre normas mínimas del sistema penitenciario mexicano, así como la ley de readaptación social en centros de reclusión social en el Distrito Federal, nos conlleva a lo mismo. Pongamos un caso hipotético. Un reo tiene derecho a trabajar 5 días a la semana, el cual el mismo centro penitenciario le va a remunerar para obtener un beneficio hacia sí, el cual también va a tener beneficios en la reducción de la pena, puesto que compurga 2 días en lugar de 1, la persona que trabaja y que estudia. La realidad en día para todos, si no me dejarán mentir, es que la educación y el trabajo en los centros penitenciarios es nulo, puesto que hay falta de interés por parte del sujeto que delinquió y que se encuentra interno en cualquier centro penitenciario de nuestro país, puesto que no existe un incentivo hacia sí, puesto que una persona que está compurgando una pena de 10 a 20 años, pues ya prácticamente no tiene el interés suficiente ni sobresaliente para trabajar, ni mucho menos para tener una educación. Muchas gracias, compañero. Pero continúa su exposición, Armando Patiño Prieto. Bueno, ya para concluir, quiero poner a comparación una prisión que se encuentra en Venezuela, en Aragua, se llama El Tocorón. En El Tocorón, esa prisión cuenta con ciertos beneficios, como es piscina, zoológico, restaurante que se llama El Sazón de Lampa, banco de tablas, y mes con mes se hacen fiestas a grande escala, a donde todos los presos juntos con sus visitas e invitados pueden acudir. Esto es administrado por los pranas. Los pranes son gente que tiene un ejército de esbirros, por así decirlo, que tienen un control social hacia el penal. Yo me pregunto, ¿quién se quiere salir de ese penal? O más aún, ¿quién se quiere fugar? Imagínense que si Joaquín Guzmán Loera hiciera un tocorón aquí en México, ¿se fugaría? Claro que no. Gracias. Quedarse ahí toda la vida, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Nuestro tema que se ha expuesto es el fracaso de la readaptación social en México. Tenemos entonces que la readaptación social, o bien el concepto que se ha utilizado en el artículo 18 constitucional, que es la reinserción social, es volver a incorporar a un sistema social a aquellos que de cierta manera con su conducta han transgredido las normas jurídicas con un ilícito o con una conducta que ha sido considerada como ilícita, y la sociedad a través de un sistema penitenciario pretende tratar de que esa persona se incorpore a nuestro sistema social,
entonces la readaptación social o la reinserción social están fundadas en dos elementos importantísimos, que uno es el trabajo y otro es la educación. Pero vemos que el trabajo penitenciario no tiene un sentido, una finalidad para hacer de estas personas que han delinquido productivas en la sociedad. Los medios o las actividades que se han desarrollado en esos centros penitenciarios no satisfacen esas actividades de nuestro sistema social. ¿No es así, compañero Armando? Así es, doctor. Hoy en día la realidad del sistema penitenciario mexicano nos lo figura muy bonito, pero las personas que hemos acudido y que tenemos la dicha de conocer un centro penitenciario en su interior, dígase local o federal, es un sinfín de vejaciones, un sinfín de bajarle la moral hacia el interno. ¿Por qué? Porque así es un sometimiento que tienen hacia el interior de las cárceles, y es un control social que la autoridad penitenciaria hace hacia adentro de las cárceles. Ahora bien, tenemos otro sentido de la interpretación del artículo 18 constitucional, que es la educación. O sea, ¿cómo se va a educar a una persona que ha transgredido un orden o un sistema social? Una persona que con su conducta cometió un ilícito, pero a través de una teoría que es la teoría de la culpabilidad, analizamos o observamos que muchas personas cometen un ilícito no de manera consuetudinaria, sino de manera ocasional, y esa persona que no está infectada en la sociedad es puesta en compañía de otras personas y lo llevan por un camino distinto al que debe de ser el encaminado con el fin de la educación. Entonces tenemos una discusión muy fuerte acerca de cuál debe ser la educación que se le debe impartir a una persona que está privada de su libertad o que está en un centro de reclusión condenada por cometer algún delito. ¿Usted qué opina, compañera María Guadalupe Villanueva Rosas, del sentido que se le ha dado a la educación de las personas que están recluidas compurgando una pena? Pues es uno de los grandes factores para su readaptación dentro de la sociedad o su reinserción, como ahora se maneja, porque pues realmente es lo que los ayuda a tener una educación y un conocimiento diferente sobre la forma o la manera de delinquir. Muy bien. Compañera Miriam Álvarez Martínez, ¿cuál sería su opinión acerca de estos dos elementos tan discutibles de el fin que tiene el artículo 18 constitucional del trabajo y la educación para este tipo de personas que han sido condenadas y que están internas en un centro llamado reclusorio, penitenciaría, y que, como nos señalaba aquí nuestro compañero Armando Patiño, en Venezuela hay un modelo de este tipo de prisión donde se les brindan pues un confort, pareciera que estuvieran en un plan vacacional y que nunca quisieran salir de ahí. ¿Usted qué sentido o cómo comprendería estos dos elementos importantes, el trabajo y la educación, para las personas que están compurgando una pena? Bueno, si bien es cierto, se dice que estas dos características se dan solamente o se tienen en cuenta siendo como un privilegio hacia los internos, que no todos tienen acceso a estos beneficios. Me parece
Me parece importante recalcar que bueno, si bien es cierto las personas que delinquen es porque tienen una muy escasa educación en nuestro país y debido a esto algunos eligen, como se puede decir vulgarmente, el mal camino. Sí pienso que es muy importante que se tenga una educación y un trabajo, debido a que teniendo un poco la mente más abierta o viendo que tal vez existen otros caminos, pues sea más fácil la reinserción. Gracias. Compañero Juan Carlos Aguilar Galicia, ¿usted considera que existe un modelo de educación destinado para las personas que están compurgando una pena, que el Estado ha hecho una planeación de educación que diga los presos deben llevar, así como una persona en una sociedad debe estudiar la primaria, la secundaria, por ejemplo una carrera técnica? ¿Usted considera que el Estado o nuestra sociedad ha considerado que los presos, o sea que están compurgando una pena, deberían estudiar una carrera técnica? O sea, deberían ser radiotécnicos, reparadores de celulares, choferes de taxi, cocineros, taqueros, pero ¿cree que le están dando ese sentido de productividad a la educación penitenciaria? Bueno, mi punto de vista más que nada, la ley nos marca que la educación primaria es fundamental para que las personas sepan siquiera leer y escribir, porque hay muchas personas que son inocentes y están purgando una pena. Ahora, la educación, efectivamente, como dice usted, profesor, es muy importante, y efectivamente el interno que lo quiera hacer, lo va a hacer, y la persona que se quiera superar, lo va a hacer, nunca es tarde. Ahora, ellos como están ahí adentro y están en un círculo vicioso que de dimes y diretes, el Estado a lo mejor les puede proporcionar el material o los profesores que les puedan dar una enseñanza, pero si de ellos depende no agarrarlo o no aprender, nunca, pero nunca se va a dar ese cambio. Asimismo, profesor, pienso que también hay un caso específico que vi que un interno había estudiado leyes. Ajá, había sido estudiado para abogado y él estaba llevando su defensa. Dije, ¿cómo es posible si todos los internos siguieran ese tipo de ejemplo? Entonces, sí hay un cambio, pero depende del interno. ¿Se refiere usted a Gregorio Cárdenas? Exactamente, profesor, ese. Entonces, llamado Goyo Cárdenas. Venga, sí, el carnicero de Tacubaya. Vea, entonces, si él era un asesino, que era de carnicero de Tacubaya, como usted dice, hubo un progreso, hubo una educación, porque él la quiso para su propia persona. Y solamente así él fue adaptando la educación para su conveniencia. Si todos los internos se basaran en ese modelo para su propia persona, le aseguro, profesor, que México daría un cambio. La reinserción social, que es lo que todos esperamos de los individuos que se encuentran allá adentro, salgan ya, no completamente, digamos, a lo mejor con una carrera, pero sí con una profesión, con un oficio. Ajá. Entonces ahí veríamos un cambio cuando el Estado y el gobierno está dando la pauta para que esa gente se pueda reinsertar a la sociedad. Entonces, ese es mi punto de vista, profesor. Sí hay un cambio. Pero ¿no considera usted que el Estado, la sociedad, el gobierno debería, por ejemplo, impulsar carreras técnicas, pero también, por ejemplo, llevar un CONALEP al reclusorio y llevar, por ejemplo, pues, tenemos muchas empresas mexicanas que podrían ser productivas, llevar una fábrica de pan Bimbo al reclusorio sur, oriente, norte, llevar una planta de Coca-Cola, llevar una planta de las que hacen llantas de los carros, de los que hacen los celulares.
los que hacen vestimentas, ropa. Esos son buenas propuestas, pero hay veces que vemos en los reclusorios que donde dan clases los ocupan para otras actividades. Entonces no necesariamente que se deben de ir con su cuaderno, con su libreta o su libro para ir a estudiar, sino lo están ocupando para otras actividades y no para las que deben de ser, que es para la educación. Y efectivamente, si el gobierno pusiera ese tipo de en plan para llevar ese tipo de educación a los internos y vieran la superación los internos y aprendieran otras cosas, ya que ellos ahí se dedican a hacer cosas de madera, a hacer otro tipo de manualidades en las días de visita, que son las que venden, mejor, ¿por qué no venden pan o otro tipo para que les pueda dar generar una capacidad económica para ellos mismos, ¿no? Y como lo había comentado, ya que ahí es el hotel más caro del mundo. Y efectivamente sí, yo estoy de acuerdo que el gobierno sí debe de poner ese plan de educación. Quisiera yo mencionar que la educación que se imparte en los reclusorios se ajustara a las formas de pedagogía aplicables a los adultos privados de su libertad. En cualquier caso, de la cárcel oficial estará a cargo del personal docente autorizado. Se impartirá obligatoriamente educación primaria a los internos que no lo hayan concluido. Asimismo, establecerán las condiciones para que en la medida de lo posible los internos que lo requieran completen sus estudios desde la educación media hasta la superior, o puede ser hasta otros oficios. Otro punto importante, profesor, en el centro de la educación, para que en los centros federales nos dice que ¿cómo nosotros podemos cambiarlo? ¿Cómo nosotros podemos verlo desde un punto de vista cambiante? Si nos dice que es el artículo de la ley de los reclusorios, no me acuerdo ahorita en este momento, dice que se deben de ser legales, eficientes, profesionales y honrados, pero los custodios, yo pienso que por esas autoridades tenemos que ver primero, a depurar. Yo pienso que por ahí, si se depurara las autoridades o los custodios, como lo mencioné hace rato, todo esto que usted menciona, profesor, de la educación, se llevaría a cabo. Gracias, Juan Carlos. Usted trató dos puntos importantes. Uno de ellos es la obligación. Los tratados internacionales como la Convención Americana y otros que tratan o protegen al recluso, al interno, al procesado, dicen que no se le debe obligar a realizar determinadas actividades. O sea, si un interno no quiere trabajar, no se le puede obligar. Si no quiere estudiar, no se le puede obligar. Entonces, yo me pregunto, y es una pregunta que también ustedes deben desarrollar, ¿cuál sería entonces la finalidad de la readaptación o la reinserción social si algunas normas jurídicas se contraponen en ese sentido? O sea, yo considero que el interno debe ser obligado, por ejemplo, a realizar actividades físicas y actividades manuales, porque si no se crearía una enfermedad también mental. El hecho de que estén recluidos desanima físicamente y mentalmente. También es una pena, o sea, una pena no de que le duela, sino como una imposición de privarle de su libertad. La privación de su libertad lo lleva a caer en un estado anímico donde se va abatiendo, porque mentalmente él no puede salir, no puede tener ciertas libertades deambulatorias. Entonces su área está restringida, y todavía si las normas jurídicas internacionales lo protegen para que no realice nada, pues crearía un estado anímico, mental y físico deplorable, ¿no?
para él mismo. Claro. Entonces, ahí se contrapone la finalidad de la reinserción social. Yo creo que debería ser obligatorio. Deberíamos obligarlo a que realice determinadas actividades, a que camine, a que corra, a que juegue, a que piense, a que lea, a que realice cuestiones técnicas, ¿no? O sea, depende de su capacidad. Si tenemos una persona de un alto nivel intelectual, pues va a realizar actividades más importantes que los otros, ¿no? Sí, profesor. Leí también, hay una cárcel que a los internos los ponían a hacer ejercicio y al tiempo de esas bicicletas generaban energía, que esa energía la utilizaban para otras cosas. Ajá. Como cargar una pila, como un acumulador, profesor, ¿no? Exactamente. Entonces, si no querían estudiar, a lo mejor vete a hacer ejercicio y ya estás cooperando, ya estás ayudando, ¿no? Generando. Claro. Ese sería el sentido de la educación, darle una utilidad, una productividad a las actividades. Claro que sí. También señalaste otro punto, que es la conducta que tienen los que cuidan, los custodios. Y aquí yo quisiera hacerle una pregunta a Blanca Estela Ramos Blas, porque ella habló de las fugas del Chapo Guzmán. Entonces, cuando una persona como el Chapo Guzmán transgrede esas seguridades de un sistema penitenciario, quiere decir que el sistema es ineficaz, es deficiente. ¿Usted considera que también la deficiencia de este tipo de actividades en los internos, porque aquí estamos hablando de conductas que llevan a la corrupción, de conductas que desatienden una obligación que ellos tienen? Entonces, también esta actividad de los custodios o de las autoridades penitenciarias es una causa relevante para la crisis de la readaptación social, compañera. Sí, sin duda, puesto que, el sistema siento que flaquea en ese tipo de situaciones, porque si bien es cierto que en la primer fuga del Chapo, que fue en el 2001, al menos 71 personas estaban implicadas, entre ellos 15 funcionarios del sistema penitenciario, y él se fue en una camioneta de lavandería, ahí se fue escondido, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de esa situación? Y en esta última fuga, que fue en junio, el 12 de junio de 2015, pues es imposible que nadie se haya dado cuenta que se estuviera construyendo un túnel, tomando en cuenta que para hacer un tipo de construcción de ese tamaño es inevitable no generar cierto ruido, ¿no? Yo creo que tal vez ahí el cheque tenía muchos ceros y para que pudieran hacer caso omiso de esa situación que se estaba presentando. Entonces, es indudable que los custodios o personajes importantes del sistema penitenciario estén ahí incluidos y coludidos con este tipo de personajes para su evasión. Muchas gracias, compañera Blanca Estela Ramos Blas. Bueno, pues yo de derecho no sé mucho, pero por lo que estoy escuchando y cada vez creo que aprendo un poquito. Yo tengo algunas dudas, algunas preguntas, y le quisiera ver si me pudiera contestar aquí el compañero Armando Patiño. Oiga, ustedes que han hablado tanto de que en las cárceles se tiene que dar educación pedagógica, tanto física como mental, ¿qué posibilidades habría de que nuestro gobierno pudiera apoyar en ese sentido a todos los internos, a todos los que están en los reclusorios, a que de verdad adquirieran un oficio o una carrera técnica, no sé, alguna maestría, digamos que fueran maestros de escuela? Obviamente yo sé que tienen que tener a lo mejor hasta, atención hasta psicológica, ¿no? Por el entorno en que ellos viven.
Por el entorno en que ellos viven es como decían ustedes, algo muy difícil. El que no entra tan maleado por el mismo entorno se vuelve igual. Entonces yo quisiera saber de qué manera se podría motivar a los internos para que tuvieran interés en estudiar su primaria, su secundaria, hasta una carrera. ¿Qué se le podría, digamos, proponer a nuestros políticos que pusieran interés en esas personas? Porque hay muchas personas que de verdad, yo he visto tantas personas que en los micros se suben y dicen, acabamos de salir de tal reclusorio, no queremos robarles, apóyennos con una moneda porque nadie nos quiere dar trabajo. Entonces, ¿de qué manera podría el gobierno apoyar a estas personas para que saliendo, garantizarles que a ellos adquiriendo una preparación dentro de lo que son los reclusorios, tuvieran garantizado un trabajo para su reinserción a la sociedad? ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Muy interesante su pregunta. Hoy en día el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal predominan y dicen en programas sociales. Se me viene la idea que una persona que ya compurgó su pena, sentencia, para reinsertarlo hacia la sociedad, puesto que va a ser muy difícil que obtenga un empleo, tenga un cierto beneficio como la tarjeta de madre soltera, el de Bécalos, el de Progresa, que diga recluso reinsertado, y que el mismo gobierno con partidas para programas sociales le dé cierta aportación mensualmente para que no tenga la ociosidad de volver a delinquir. Sí, porque de verdad da pena y luego a veces sí espantan a uno, porque se suben. O sea, yo siento que eso al subirse, decir, acabamos de salir de tal reclusorio y cooperen con nosotros, no es un ataque a mano armada, pero es un ataque psicológico para uno, porque sabemos que vienen de un centro de readaptación y no sabemos qué tipo de personas sean. ¿Qué magnitud de peligrosidad exactamente, tenga, de ¿no? peligrosidad tienen. Entonces yo por eso digo, ahorita oyendo, escuchando esto, ¿qué probabilidades habría de que de veras, como dice usted, del gobierno federal, el gobierno del distrito, que pudieran apoyar a esas personas que de verdad, porque yo pienso que hay muchos, como dicen ustedes, hay personas que de verdad creo que están inocentes. Ustedes como estudiantes, como abogados, yo creo que sí se encuentran con casos que hay personas que de verdad no tienen ni por qué estar recluidos y sin embargo ahí están. Desafortunadamente a veces, como dicen, los billetes o los cheques tienen muchos ceros. Así es. Amigos, es un tema muy importante, la readaptación social, la reinserción social, y aquí tratamos de comentar el fracaso de este tema tan relevante como es la reinserción social, y tratamos de llevarlo a una mesa de charla, no de debate, y tratamos de que también sea un tema importante primero para los que son estudiosos del derecho y posteriormente para las personas que, aunque no saben derecho, como lo señaló nuestra compañera Edith, suena interesante y los temas los vemos día con día en todos lados. Ella dice que en los peceros, en el metro, en cualquier lado, en la calle. Sin embargo, nosotros observamos que la persona que está en la cárcel no recibe estos dos elementos importantes, el trabajo y la educación. Y cuando sale, cuando es puesto en libertad, nadie lo quiere contratar porque es un estigma, es un peligro, es una persona que trae una mancha. Ni sus propios familiares lo van a aceptar. Entonces tenemos que también esa educación no solamente llevarla a estas personas que están privadas de su libertad, sino también a las personas que forman parte de la sociedad, y considerar que si ellos ya cumplieron, ya pagaron con un error que tuvieron, pues darles otra oportunidad, y también que puedan volver a desempeñar ese rol que tenían en la sociedad, y también abrir fuentes de trabajo para ellos, actividades que son indispensables. Esta es una reflexión que yo quiero dejarles a todos ustedes como alumnos y también a los estudiosos del derecho, porque todos queremos tratar este tema y lo tratamos de manera superficial y lo abandonamos, no lo queremos ver.
Entonces tenemos que poner de nuestra parte muchísimos elementos de estudio y de participación para que este problema pueda evolucionarse. Aquí nuestro compañero Armando nos planteaba que existen cárceles modelos. En Europa también hay cárceles donde son de lujo. Todas las personas ya quisieran delinquir, pero también el problema es la estigma y el trato que se le va a dar en el transcurso de su libertad. Compañeros, Blanca Estela Ramos Blas, ¿cuál sería su reflexión acerca de su participación en este tema importante en este programa? Bueno, creo que en cuestión de lo que comentaba, de que se pudieran generar empleos para este tipo de personas que compurgaron una pena, sí sería bueno que el gobierno federal generara fuentes para ellos, porque si bien es cierto que en cualquier persona que busca empleo en cualquier empresa le piden sin duda una carta de antecedentes no penales. Entonces, si ellos ya cuentan con un ingreso, con 2 o con 3, y tienen la oportunidad de convivir nuevamente con la sociedad y tienen las ganas de cambiar, bueno, sí sería bueno que se les diera una oportunidad de poder desempeñar una función en esta sociedad. Muy bien, compañera Blanca Estela Ramos Blas. Compañera Miriam Álvarez Martínez, su reflexión, ¿cuál sería acerca de este tema que estamos tratando en este programa y que usted ha participado muy afanosamente? Bueno, para mí la reflexión que quedaría antes que nada sería tal vez quizás la prevención antes de que sean cometidos todos estos delitos, antes de que los individuos lleguen a los centros de readaptación, reinserción. Yo creo que la prevención sería como el tema primordial, y por supuesto también estoy de acuerdo con que, bueno, ya que se está en esa situación, el Estado les dé la oportunidad de poder volver a tener otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Compañera María Guadalupe Villanueva Rosas, ¿cuál es su reflexión acerca de ese tema que estamos tratando, el fracaso de la readaptación social, o en los elementos importantes que plantea la readaptación social o la reinserción social, que son el trabajo y la educación, o también uno de los elementos importantes que es la ineficiencia que tiene el sistema penitenciario, como son las actividades de los custodios o de los funcionarios que están en un centro penitenciario, porque estábamos viendo el aspecto de las fugas y también de la corrupción. Cuando iniciábamos el programa estábamos comentando de la forma en que se alimenta a los presos, y esa es una forma que habla acerca también de una corrupción étnica, de que no se les provee de una alimentación adecuada, ¿no? ¿Cuál sería su reflexión acerca de todos esos puntos que hemos analizado, comentado aquí en este programa? Bueno, pues mi reflexión sería en primer punto sobre la educación, puesto que se supone que la educación y el trabajo son la base principal para poder tener digamos que un pasaporte hacia su libertad. Es un requisito indispensable que los reos deben de tener, y que es calificado por trabajo social. Entonces yo pienso que debería de ser un poquito más deberían de ser un poquito más estrictos con ellos en la cuestión de que, pues como dicen, no obligarlos, porque también es anticonstitucional, pero sí tratar de hablar con ellos para decirles que pues sin educación pues van a volver a delinquir o van a ser peores personas. Al igual hablábamos de los alimentos, ¿verdad? Que ellos obtenían dentro de los centros penitenciarios. Pues realmente yo digo que si el gobierno les da un cierto presupuesto para que ellos tengan una alimentación adecuada, pues también entra ahí mucho que ver la corrupción, ¿no? Sobre todo ya no digamos de los custodios, sino también de
partes de jerarquía